Starbound. ¿Vale la pena jugarlo? Ya pasaron varios años desde su lanzamiento. Soy Iki y te lo voy a contar rápidamente. Primero que nada, para los dormidos hay que entender qué es Starbound y te lo voy a contar también. Starbound básicamente es un juego muy similar, diría yo, al Terraria. Acá me van a saltar algunos haters que me van a decir no, pero nada que ver con el Terraria. Obviamente tiene sus diferencias, pero tiene muchas más similitudes que diferencias. En este juego básicamente vos podés construir tu casita, podés tener tus propios muebles, craftear tus armas. Lo primero que te voy a decir es que no te dejes limitar por los gráficos. Mucha gente dice, mira, esto si no es 3D, estamos en tal año, yo no lo pienso jugar. Y no, porque cuando le das una oportunidad te vas a dar cuenta que es un tremendo juegazo. Ahora bien, vamos a nombrar cuál es el punto fuerte que se diferencia, por ejemplo, de un juego como el Terraria, ¿no? Y que le da calidad. Más allá de que nosotros podemos ir libremente y construir en cualquier mundo y tenemos nuestra propia nave inclusive si queremos construir en la nave, o podemos construir en las tierras, tenemos misiones lineales dentro del juego. O sea, va a haber alguna secundaria, pero las misiones nos van a llevar a través de una historia que tiene un fin en el juego, digamos, y se termina el juego. Por ahí en el Terraria vamos a encontrar un poco más de eventos, voces. Es diferente en ese aspecto ya que no tiene una historia. Sí podemos, digamos, hacer un orden de voces hasta llegar al boss maestro en el Terraria, pero en este caso la historia es bastante lineal. Y bueno, nosotros decidimos si seguir la historia o disfrutar los terrenos, cultivar, hacer lo que se nos cante las pelotas. Yo diría que si comparamos en las misiones me gusta más en ese aspecto el Terraria porque los bosses son un poco más desafiantes, tiene un poco más de papa, ¿no? Me copa. Ahora, si vamos en cuanto a la decoración y el furnishing o la libertad de creación, por ejemplo, me gusta más este juego. ¿Y por qué? Primero que además de que tenés miles de objetos para decorar y diferentes biomas, diferentes tipos de objetos en cada bioma, civilizaciones y demás, vos podés robarte los objetos del mapa. Todo lo que ves lo podés agarrar. No es como en otro juego que vos ves una decoración y decís, che loco, quiero esto, y en el juego no lo vas a conseguir nunca. No, acá todo es obtenible en el juego. De alguna forma el juego te enseña a ser un poco chorro. Vas a estar robando muebles por todas las civilizaciones, pero bueno, punto y aparte, no en eso. Otro aspecto copado es que al tener tantas tierras, tantos mundos, tenés galaxias inclusive, es inmenso. Yo nunca lo he terminado de recorrer el juego porque es inmenso básicamente. La probabilidad de que juegues con otros jugadores y te grifeen es casi nula. No es como en Terraria donde construís entre otro player, que ya me pasó, otros hijos de la regran puta, y te empiezan a grifear, te arrancan el suelo, te construyen, no hay espacio para construir, o te rompen las nubes donde vos justo querías agarrar objetos. No, acá esa posibilidad no existe. Cada uno puede vivir en el mismo mundo, podés construir en tu propia nave si querés que nadie toque tus cosas, o podés vivir en diferentes galaxias, diferentes mundos, podés hacer lo que vos quieras. Ahora, acá es donde llegamos al signo de pregunta grande, porque hasta acá es un juegazo. Realmente acá hasta este punto no lo pongo en duda el juego. Donde lo voy a poner en duda es en lo siguiente: la conectividad en el multiplayer. Si vos jugás con dos personas, la mayor parte del juego te va a ir súper fluido, vas a encontrar algún micromomento en el que no, pero va a ir bien. Donde vos empezás a integrar más personas, donde se empieza a poner medio choto. Bueno, está muy optimizada la conexión que usas si jugás a través de Steam o de Discord, que también podés jugar a través de Discord con amigos. Creo que lo más copado en ese aspecto quizás sería probar una conexión, no sé, en algún programa como Hamachi. Realmente desconozco qué tan fuerte funciona ahí, pero yo creo que va a funcionar mejor. En área local o directamente montar tu propio servidor vía consola, ¿no? Porque realmente si vos usás Steam o otra plataforma para jugar, vas a tener problemitas con la conexión si estás jugando con más de 2 jugadores. Empieza a tener como algunos jalones, ¿viste? Ya se hace medio choto el gameplay al tener esos jalones. Fuera de eso, el juego está buenísimo. Tenés un montón de objetos, podés rolear, tenés un montón de ropas para desbloquear, podés pescar, podés hacer tantas cosas. O sea, es como un mundo tan de mini pixel, tanto arte creado tan en miniatura, ¿no? Instrumentos musicales, hay de todo.
Y te digo, yo jugué al Terraria, que a mí me encantó el Terraria, pero en este, en cuanto a muebles, tenés como 100 veces más de muebles, más copado en ese aspecto, ¿no? Así que yo te diría que si te gusta más la decoración y rolear un poco, además de la aventura, vayas por este lado. Es un juego que no te puede decepcionar porque está muy bueno. Y lo recomiendo jugar de a dos. Jugar solo es un poco embole porque imagínate, ¿a quién le vas a mostrar a tu casita? Es medio choto. La música está buenísima, eso sí, quiero aclarar también eso. Ahora bien, si vos querés aventura exclusiva y no querés saber nada de decorar, ni de crear casas, ni de crafting, o sea, te pasás un poco por las bolas el sandbox, entonces yo iría más por Terraria o por algún juego similar. Yo te diría que si estás del otro lado y sos una persona abierta e inteligente, no te pongas como esos fanboys de decir no, Terraria, yo solo juego Terraria, dale una oportunidad. El juego está piola. Y yo te digo, he jugado tanto a Terraria como a este juego y he disfrutado de los dos. No me perdí estas maravillosas obras de arte gracias a no cegarme con esa pelotudez de fanboys y niños rata. Así que nada, quiero leer en los comentarios qué pensás de este juego, si lo probaste alguna vez, tenés alguna anécdota para contar, o si me querés recomendar algún juego, también estoy a la expectativa. Soy Iki y nos sintonizamos en el próximo video, amigo. Después cogió su sombrero, su burro y se fue a la mierda.